Vamos a pasar ahora a la predicación, ¿verdad? Me gustaría que viéramos un versículo ahí en la palabra de Dios que está en Marcos 14:38. Si tienen ahí sus Biblias, les voy a invitar a que abran sus Biblias y que podamos enfocarnos en este versículo para que meditemos en esta palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido vivir el día de hoy, tener vida y salud. Te rogamos, bendito Dios, que nos hables a través de tu palabra, que nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos el día de hoy edificarnos en ti, bendito Dios. Guíanos, Señor, te necesitamos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bueno, el tema que vamos a estar viendo, o el nombre de la predicación, es un mandamiento para toda la vida. Es lo que vamos a estar meditando, porque el Señor Jesús en este pasaje les da este mandamiento a sus discípulos y lo hace en una situación de urgencia, pero que este mandamiento, sin embargo, lo iban a estar usando los discípulos durante toda su vida en la que sirvieron a Dios. Y este mandamiento fue útil, fue bueno y también lo será para nosotros. Entonces vamos a comenzar a meditar en este texto, ¿verdad? Me gustaría empezar diciendo que la jactancia de la carne es una piedra de tropiezo para cualquier hijo de Dios. La jactancia de la carne obstruye y estorba la bendición de Dios para nuestra vida. No tenemos idea cuán destructiva es la jactancia de la carne y cómo es que detiene nuestro caminar hacia el supremo llamamiento, nuestro caminar hacia la meta del supremo llamamiento que el Señor nos ha hecho. Cuando Adán decidió desobedecer el mandamiento que Dios les había dado ahí en el huerto del Edén, Dios les dio un solo mandamiento, y esta era la ley santa de Dios, que de todo árbol del huerto podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando Adán decidió desobedecer a Dios, él lo hizo en esa jactancia de la carne, y precisamente este pecado fue engendrado a partir de que el diablo lo incitó a Adán, ¿verdad? Lo incitó a que pecara contra Dios. Él fue el principal responsable del pecado que se cometió ahí en el huerto del Edén, y Dios le dio toda la responsabilidad a Adán. Por eso estoy mencionando a Adán. Entonces podemos ver ahí que el diablo, desde que estaba en el cielo, cuando le fue dado a cargo toda la alabanza para Dios, él quiso que la alabanza fuera para él, quiso tener seguidores, ¿verdad? Quiso tener adoradores como Dios los tenía, se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo. Entonces vino a la tierra y vino a engendrar el pecado. Él, siendo padre de mentira, vino a engendrar el pecado y vino a engendrar la naturaleza caída del hombre. Y digo que vino a engendrar porque la palabra de Dios nos dice que solamente en la tierra hay dos familias: la familia de Dios y la familia del diablo, o sea, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo son todos aquellos que no han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador y ahora están viviendo en rebeldía contra Dios, una rebeldía declarada o una rebeldía
simulada. Es decir, una persona que tal vez pudiera él aparentar que está bien con Dios, pero realmente su corazón no se lo ha entregado al Señor. Es una persona que en apariencia vive bien, en apariencia se porta bien, pero en su corazón tiene rebeldía contra Dios porque todavía no ha sido rescatado del pecado por el Señor Jesucristo. Entonces, el diablo engendró la naturaleza caída del hombre, y vemos que ese es el origen del pecado, ¿verdad?, que hay aquí en la tierra. Cuando Adán decide dejar de lado el mandamiento de Dios y decide rebelarse contra Dios y decide desobedecer a Dios. De esa manera se genera este pecado y el hombre es arrojado del huerto del Edén. Es por eso que mencionamos esto, porque esa es la jactancia de la carne. Decir, ya sea consciente o inconscientemente, decir que no necesitamos a Dios, y por eso hacemos a un lado sus mandamientos y tomamos nuestras propias decisiones. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver que el hombre tiene su principal, ¿cómo se puede decir?, comportamiento, ¿verdad? El comportamiento que tiene, la jactancia que hay en él, ¿verdad? La joya de la cual se jacta el hombre, o la piedra preciosa, que no es ninguna piedra preciosa, pero el hombre se jacta de no necesitar a Dios. A diferencia del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús siempre había dependido del Padre Celestial. Desde que estaba en la eternidad con su Padre, hasta cuando vino aquí a la tierra, se encarnó. Cuando nació, que fue perseguido, fue buscado por el rey Herodes para asesinarlo, y Dios los envió, ¿verdad?, a que estuvieran a salvo en Egipto. Desde ahí el Señor Jesucristo dependía del Padre Celestial, y también dependía cuando empezó a crecer el Señor Jesús, y cuando era un niño, él deseaba estar en los negocios de su Padre. O sea, él estaba completamente dependiendo de él, de su Padre Celestial, y estaba completamente al tanto de lo que quería su Padre Celestial para el ministerio del Señor Jesucristo. Y incluso cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio y el Señor Jesucristo es bautizado, ¿verdad?, ahí en el río Jordán por Juan el Bautista, después de eso, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. Y ahí el Señor Jesucristo obedeció al Padre Celestial, obedeció al Espíritu Santo de Dios que estaba en él, para ir incluso a ser tentado por Satanás. Y ahí, estando en el desierto, dependió totalmente de su Padre Celestial. Estuvo en oración. Esos 40 días que estuvo en ayuno. Esos 40 días que estuvo en el desierto, estuvo en ayuno y en oración, dependiendo completamente del Padre Celestial. Dependió del Señor cuando oró toda la noche para el día en el que iba a escoger a sus discípulos. El Señor Jesucristo no fue a elegir al azar a sus discípulos, de una manera al dedazo nada más, a ver quién estaba disponible. No, sino que el Señor Jesucristo oró toda la noche. Ese día no durmió, nos dice la palabra de Dios. Estuvo orando al Señor, a su Padre Celestial, porque al día siguiente iba a ocurrir algo importante. Iba a ir a elegir a los discípulos, a los 12 apóstoles que iban a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y también el Señor Jesucristo dependió del Padre Celestial cuando estuvo a punto de ser crucificado, a punto de ser entregado, y el Señor fue al huerto del Getsemaní y oró al Señor y estuvo en oración, velando en oración, porque era de madrugada. Y vemos ahí cómo el Señor en este pasaje está
extremadamente triste. Les dice a sus discípulos, versículo 32, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Les da esa instrucción. Dice que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, eran los más cercanos de él, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. El Señor Jesucristo necesitaba de la compañía de sus discípulos, necesitaba estar con ellos porque eran sus amados, pero principalmente necesitaba del Padre Celestial. Por eso necesitaba ir a orar para que Dios lo protegiera, para que Dios le diera fortaleza, porque iba a hacer una obra muy grande, llevar el pecado de todos nosotros a la cruz. Eso es lo que iba a hacer el Señor, y por eso necesitaba él estar en oración en ese día tan importante. Entonces, en este mismo pasaje, el Señor Jesucristo, mientras está orando, ¿verdad? Dice el versículo 36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces cuando regresó, dice ahí el versículo 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí es donde el Señor les da este mandamiento. Cuando el Señor, Él sabe la trascendencia que tiene la obra que va a hacer, sabe que en ese momento se estaba despertando todo el reino de las tinieblas para ir a atacarlo, para ir a tentarlo a Él y a sus discípulos, para frenar toda aquella obra, para que no se llevara a cabo aquella obra, ¿verdad? Satanás quería destruir al Señor, ¿verdad? Y quería detener toda aquella obra, quería dispersar la obra de Dios, quería dispersar a las ovejas. Y a fin de cuentas esto ya estaba escrito. El Señor en su palabra decía así: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Se estaba cumpliendo una profecía. Y vemos aquí, ¿verdad?, el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor que es dado, ¿verdad?, a los discípulos. El Señor sabía lo difícil que era cumplir con la voluntad de Dios. Por eso el Señor siempre estaba en comunión con Dios, en oración, cada día, sobre todo cada día de su ministerio. Todos los milagros que hizo el Señor aquí en la tierra, los hizo en dependencia total de su Padre Celestial. Todo lo que la palabra que predicó la hizo en dependencia total de su Padre Celestial. El mismo Señor Jesús decía que lo que Él hablaba no lo hablaba de sí mismo, sino hablaba lo que Él escuchaba decir a su Padre Celestial. Todo lo que Él hacía, todo lo que Él era en dependencia de su Padre Celestial. Y es por eso que el Señor les da este mandamiento. Él sabe lo difícil que es, sabe que el diablo estaba como león rugiente buscando devorarlo al Señor Jesucristo, buscando tentarlo desde que estaba en el desierto. Luego dice Lucas que el diablo se apartó por un tiempo de él, pero estuvo acechando ahí al Señor, aunque sea de lejos, pero lo estuvo acechando a través de los escribas, los fariseos, queriéndolo hacer caer para que él dijera alguna cosa equivocada, para que él incluso estuviera en contra de Roma, para que fuera acusado directamente por las autoridades romanas en aquella pregunta que en la misma semana en la que fue entregado para ir a la cruz, ¿verdad? En esa misma semana le hicieron una pregunta en la que le dicen si es lícito o si se debe dar tributo al César. De esa manera él da una respuesta a cada una de las preguntas que le hacían. Cuando él fue también probado, o cuando fue probado por la pregunta de los saduceos acerca de la resurrección, cuando él fue acusado de no guardar el día de reposo, y él les argumentó con la ley
con la ley les demostró que ellos estaban mal y que sí era lícito sanar en el día de reposo. Todo lo hizo con argumentos sólidos de parte de su Padre Celestial. Entonces, de esa manera el Señor dio una sabia respuesta a cada una de las situaciones. Allí estaba el diablo acechando, queriendo tumbarlo de su ministerio, queriendo quitarlo, haciéndolo a un lado. Sin embargo, el Señor Jesucristo nunca cedió y el Señor Jesucristo siempre salió vencedor. Y la mayor acechanza que tuvo fue en este momento crítico, en el que ya había sido probado por los hombres. El diablo usó a los escribas, los fariseos, a los saduceos para probar al Señor y para que no llegara a ese momento de la cruz, para que no llegara limpio a la cruz, ¿verdad? Para que llegara con pecado, pero no podía eso ser posible, porque el Señor siempre dependió de su Padre Celestial. Entonces, sabiendo el Señor lo difícil que era estar en el ministerio sirviendo al Padre, y hallándose en esa situación tan crítica, es que el Señor les da una clave, les da un mandamiento y les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí en el versículo 38, estamos en Marcos 14. El tema que estamos viendo es un mandamiento para toda la vida. Esta era una situación peculiar, una situación en la que era una situación crítica, pero ese mandamiento, aunque surgió en una situación crítica, ese mandamiento les iba a ayudar durante toda la vida, así como a nosotros. Me gustaría mostrarles el bosquejo de lo que quisiéramos ver el día de hoy o mencionárselos, ¿verdad? Aunque sea. Y me gustaría que meditáramos primeramente en este mandamiento que es para toda la vida. Meditar primero en este mandamiento en sí. Después, en segundo lugar, me gustaría que habláramos de la causa de este mandamiento. Y por último, para concluir, me gustaría que habláramos del propósito de este mandamiento. Muy bien, vamos a comenzar. Primero vamos a meditar acerca del mandamiento en sí. ¿Cuál es el mandamiento? Velad y orad, dice el Señor. Velad y orad. Todos los mandamientos del Señor son buenos. Todos los mandamientos provienen de su amor y tienen un propósito para nuestra vida. Este mandamiento en especial fue dado por el Señor, como habíamos dicho, en un momento crítico en el cual los discípulos iban a ser expuestos a las agresiones del mismo reino de las tinieblas. Por eso les dice: para que no entréis en tentación, porque la tentación viene del diablo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo necesitaba estar en continua comunión con su Padre Celestial para vencer en esa misión, ¿verdad? Es una misión en la cual los discípulos también iban a participar. No iban a participar de la misma manera que el Señor, porque el Señor, la manera en que iba a participar era dando su vida en rescate por muchos, por ti y por mí, para que Él diera su vida en la cruz, derramando su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran perdonados por Dios. De esa manera ellos no iban a participar en la obra de Dios. La obra principal la iba a hacer el Señor Jesucristo, pero los discípulos iban a encargarse de llevar el mensaje, así como nosotros también nos encargamos de llevar el mensaje de salvación a las naciones. Los discípulos se estaban encargando de llevar el mensaje del Señor, se iban a encargar de llevar ese mensaje, y por eso iba a ser algo muy difícil para ellos. Por eso el diablo estaba a la acechanza y los quiso detener en ese momento, ¿verdad? Llegó con todo su rigor, ¿verdad? Enojado por la obra que se iba a llevar a cabo en la cruz y por la salvación de las almas. Y también cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó y se fue a la diestra del Padre y se quedaron los discípulos aquí en la tierra para hacer su obra, el diablo continuó acechando. Y el mismo apóstol Pedro da testimonio
de que el diablo andaba como león rugiente hasta la fecha buscando a quien devorar. Entonces, dada la importancia del acontecimiento, que es de carácter eterno, o sea, el acontecimiento de que el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz, tenemos en este mandamiento que el Señor les dio, que este mandamiento es un mandamiento para ponerlo por obra. Este mandamiento, así como todos los mandamientos, son para ponerlos por obra. Pero hay otros mandamientos de negación, ¿verdad? O mandamientos negativos que son para que nosotros no hagamos ciertas cosas. Por ejemplo, en los 10 mandamientos podemos ver, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es un mandamiento, o sea, no lo hagas. No hurtarás, no cometerás adulterio, o sea, no hagas ciertas acciones que ofenden a Dios, que son pecado contra Dios. Pero este mandamiento es un mandamiento para ponerlo por obra, o sea, para servir a Dios, para hacer algo. En este caso, ¿verdad? Es orar primeramente en una actitud vigilante. Es lo que el Señor les estaba pidiendo, velar y orar. No les estaba pidiendo solamente velen, o sea, solamente vigilen, ni tampoco les estaba diciendo solamente pónganse a orar. Les estaba diciendo el Señor este mandamiento completo, velar y orar. O sea, que ellos oraran en una actitud vigilante. ¿Qué es orar? Orar es cuando tú hablas con Dios. Cuando tú hablas con Dios, cuando tú abres tu corazón al Señor y le dices todo lo que está ahí en tu corazón. Cuando te comunicas con Él, como cuando hablas con una persona, como ahorita que yo estoy hablando con ustedes, o en una conversación que ustedes tengan con alguien, eso es hablar, eso es orar, pero con Dios. Hablar con Dios, eso es orar. Cuando tú oras, hablas con Dios, no es un rezo al aire nada más, a ver si acaso Dios lo escucha. Es ir a hablar con toda convicción de que Dios te está escuchando, porque para un monólogo se requiere solamente una persona, pero para un diálogo se requieren 2 personas. En este caso de la oración se trata de un diálogo, es decir, se trata de 2 personas hablando, en las que tú le hablas a Dios, le muestras tu necesidad de Él y Él te responde también, ya sea en ese mismo momento o más adelante, y vas a ver su mano poderosa actuando en ti. De esa manera tú hablas con Dios y Él habla contigo también. Tú cuando oras también y tú le muestras una necesidad a Dios, Él también te responde con su palabra. Por ejemplo, es probable que tú hayas orado algo al respecto de lo que estamos hablando ahorita en este momento, y Dios de alguna manera te está respondiendo esa oración. Esa duda que tú tenías te la está respondiendo con la palabra de Dios. Es un ejemplo nada más. ¿Y qué es una actitud vigilante? Una actitud vigilante es estar alerta. Estar alerta sabiendo que puede haber algún peligro. Una actitud vigilante es saber o estar consciente de que el diablo está acechando como león rugiente, buscando a quien devorar. Una actitud vigilante es, por ejemplo, la palabra vigilante, ¿verdad? Ahorita estamos utilizando esta palabra, que es lo mismo que velar, porque vigilar es estar atento en una vigilia, estar despierto en la noche. No estamos hablando ahorita en un sentido literal, como el Señor Jesucristo sí se los estaba pidiendo ahí en ese momento de una manera literal, porque era de madrugada, y les dijo: no se duerman, estén despiertos, estén vigilantes y pónganse a orar. Ese fue el mandamiento que el Señor Jesucristo les dio. Entonces, en este caso, en el caso de nuestra vida, cuando nosotros aplicamos esta palabra, es velar, lo podemos hacer de una forma literal, como cuando nosotros estamos al tanto de una persona que está enferma en el hospital y estamos ahí toda la noche. Alguien tiene que estar despierto cuidando al enfermo, porque no sabemos en qué momento pueda padecer, ¿verdad? O se le pueda complicar su padecimiento. Entonces,
de esa forma es estar vigilante en un sentido literal, pero también eso aplica a nuestra vida espiritual, sabiendo que el diablo está buscando ponerte tentación delante de ti para que tú caigas en esa tentación. Entonces tú debes estar atento, que no te agarre desprevenido. Debes estar consciente de que en cualquier momento el diablo puede traer la tentación a tu vida, de que incluso tú mismo puedes ser inducido por tu propia concupiscencia, es decir, tu propia naturaleza caída, ¿verdad? Te induce a pecar. Tú mismo te inclinas al pecado, a la maldad. Entonces debes estar alerta, porque el diablo aprovecha eso para que tú caigas en pecado. Estar vigilante, eso es una actitud vigilante, estar vigilando a tu vida y a la de los tuyos. Ahora, ¿qué es orar en una actitud vigilante? Entonces, no puedes solamente orar sin poner manos a la obra, ¿verdad? Tú necesitas orar y obedecer a Dios también en su palabra, en lo que Él te manda hacer. Eso es estar orando en una actitud vigilante. Una actitud vigilante es no estar dormido, estar despierto, estar activo, caminando en la obra de Dios, dando pasos, siguiendo las pisadas del Señor Jesucristo, no siendo solamente un espectador que mira por la ventana, sino involucrándose también en el camino del Señor. Entonces, estar orando en una actitud vigilante es que tú ores sabiendo cómo están las cosas allá afuera, ¿verdad? En un sentido espiritual. Vigilar también. Es necesario vigilar sin abandonar la oración, porque nosotros podemos estar vigilantes también, estar activos en la obra de Dios, estar atentos a lo que Dios quiere que hagamos en su obra, en la iglesia, estar atentos a las almas que necesitan su palabra, estar atentos a hacer acciones que Dios quiere que hagamos, ya sea acciones de amor y caridad, ya sea acciones en las que mostremos nuestro amor al prójimo, o acciones en las que nosotros le sirvamos a Dios en la iglesia. Entonces, nosotros debemos estar vigilantes, pero no podemos abandonar nuestra comunión con Dios. Debemos estar en comunión con Dios continuamente. Por eso, nosotros es necesario que, así como los discípulos, el Señor les pidió no dormirse, pero también les pidió estar orando. No les pidió solamente que no se durmieran, no les pidió solamente estén despiertos porque puede pasar algún peligro. No, les dijo, oren al Señor, oren porque para que no entren en tentación. Entonces, ahí vemos la urgencia de este mandamiento, que es un mandamiento urgente. ¿Por qué es urgente este mandamiento del Señor que les daba a sus discípulos? Miren, si ellos no se ponían a orar, que de hecho no lo hicieron como el Señor se los estaba pidiendo, y vemos las consecuencias más adelante, cómo abandonaron al Señor, cómo estuvieron quizás presenciando la muerte de cruz del Señor, pero desde lejos, escondidos. El único que estuvo ahí al tanto fue el apóstol Juan. Los discípulos también pudieron haber estado ahí cuando estaba ahí el Señor Jesucristo en la cruz, con riesgo de morir, pero protegidos por el Señor, porque no era el tiempo de que todavía se fueran a estar allá en la compañía del Señor. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que ellos no oraron, y vemos las consecuencias. Se llenaron de terror, se llenaron de miedo y fueron dispersados. A fin de cuentas, esto ya estaba escrito. Dios lo sabe todo. Pero nosotros podemos también ver en las profecías una advertencia en la que nosotros, en lugar de ser parte de esa profecía negativa, nosotros podemos, así como el apóstol Juan, que no fue parte de esa profecía, ¿verdad?, estar vigilantes en oración y estando con el Señor siempre, en todo momento. Porque sin el Señor, si no estamos en comunión con Dios, sin el Señor, nuestra vida se va a comenzar a derrumbar, ¿sí? Los cimientos van a comenzar a hacerse blandos como arena.
y todo el edificio va a empezar a caerse en nuestra vida. Entonces va a empezar a fluctuar nuestra fe, vamos a empezar a tropezar día con día. ¿Por qué? Porque estamos lejos del Señor. Por eso es un mandamiento urgente para nuestra vida. Nos urge ya que nosotros obedezcamos ese mandamiento del Señor, que oremos y que velemos. ¿Por qué es un mandamiento urgente también? Porque el diablo espera cualquier descuido para destruirnos. Por eso urge que tú cumplas con este mandamiento. Por eso urgía que los discípulos cumplieran este mandamiento, que oraran y que velaran, que estuvieran al pendiente, que estuvieran despiertos, que no se durmieran, pero que también oraran al Señor, porque esa era la manera en la que ellos iban a mantener firmes y en el que no iban a entrar en tentación. Y es un mandamiento también, hablando del mandamiento en sí, es un mandamiento para toda la vida. Como ya dijimos en un principio, aunque este mandamiento fue dado en una ocasión muy especial, el Señor no los deja. El Señor nos lo deja como fuente de bendición para toda la vida. Es una fuente de bendición para nuestra vida completamente. Entonces, si sus discípulos, ¿verdad?, de ahí en adelante lo iban a necesitar, nosotros también, que somos sus hijos, sus discípulos, también lo necesitamos. Es un mandamiento que es para toda la vida, para siempre, siempre nos va a servir, así como a los discípulos les sirvió. Y también más adelante, cuando hubo persecución, cuando el Señor Jesucristo ya había muerto, había resucitado, estaba a la diestra del Padre, los discípulos sufrieron persecución y Dios los cuidó en todo momento, pero porque estuvieron cumpliendo continuamente con este mandamiento precioso que el Señor les había dado en un momento de angustia, en un momento crítico. Pero ellos sabían que eso les iba a ayudar durante toda su vida. Entonces así nosotros, tal vez tú te encuentres en una situación crítica en tu vida, tal vez tú digas, precisamente es lo que yo necesito. Necesito velar y orar. Necesito estar al pendiente de mi vida espiritual y de la vida espiritual de mi familia y estar en oración, porque en mi vida ahorita está una situación crítica, así como obviamente no puede haber una situación más crítica como la que tuvo el Señor, pero tal vez tu situación es crítica y este pasaje te sea útil a ti para tu vida, y en este momento tú estás encontrando lo que necesitas hacer para que el Señor te fortalezca. Bueno, aún cuando salgas de esta situación crítica en la que estás, aún así, este mandamiento te va a servir para toda tu vida y lo vas a necesitar y no puedes prescindir de él. Necesitas continuamente estar en este mandamiento. Es un mandamiento para toda la vida: velar y orar. O sea, estar al pendiente, no dormirse espiritualmente, estar al pendiente de no caer en tentación y estar en oración. Ahora, vamos a meditar también, dijimos, en la causa de este mandamiento. El Señor Jesucristo aquí en este mismo versículo nos dice cuál es la causa por la que Él les da este mandamiento. Dice el Señor al final del versículo: pero la carne es débil. La carne es débil. El Señor nos dio este mandamiento, o les dio este mandamiento a sus discípulos, porque el Señor sabe que somos carne. Si el Señor supiera que nosotros solamente tenemos una naturaleza espiritual, que no tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, con la que nosotros batallamos, si el Señor supiera eso, Él no habría necesidad de darnos este mandamiento. Es más, ni siquiera habría necesidad de estar aquí. Pero nosotros podemos ver que el Señor les dio este mandamiento porque el Señor sabe que somos carne, sabe que batallamos con la carne. Dice el Señor:
la carne es débil. Entonces, nosotros somos carne, y dice el Señor también en su palabra que somos como la hierba, como la flor del campo que se marchita, que somos como la niebla que se desvanece cuando el sol llega a su máximo punto al mediodía. Entonces, el Señor sabe que nosotros somos carne que perece, que tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros urgentemente necesitamos esos mandamientos que nos da el Señor. Este mandamiento, velar y orar. También el Señor nos dio este mandamiento, o la causa por la que nos dio este mandamiento es porque el Señor conoce nuestra humana debilidad. Nosotros somos frágiles, somos débiles en la carne. No podemos nosotros estar jactándonos en la carne de que podemos hacer las cosas por nosotros solos y que no necesitamos estar al pendiente de si viene una tentación, y que no necesitamos estar en oración. No podemos tomar esa actitud, porque en cualquier momento puede ocurrir la tentación. En cualquier momento, cuando nosotros vamos caminando, tú debes vigilar el lugar que tú estás pisando. Puede haber un vidrio ahí, puede haber un clavo que te puedas encajar, puede haber un pozo donde te puedas caer, una zanja, puede haber mucho viento, puede haber un árbol que esté quebrado a punto de caerse y con el viento te pudiera caer encima. Tú tienes que estar al pendiente, y todo esto lo digo en sentido figurado, ¿verdad? Este mismo ejemplo que doy, traspáselo a su vida espiritual. Nosotros debemos estar al pendiente, porque cuando nosotros salimos de nuestro hogar y entramos nosotros al mundo, ¿verdad? Al funcionar del mundo cotidiano, al funcionar cotidiano de este mundo, entonces ahí es donde Satanás aprovecha en un momento que nosotros estemos descuidados para meter la tentación, y ahí es donde, si nosotros no estamos preparados, entonces vamos a estar fríos, y en ese momento vamos a caer en tentación. Por eso debemos continuamente estar velando y en oración, porque Dios conoce nuestra humana debilidad. Esas son las causas, o esa es la causa por la que el Señor nos da este mandamiento. Y también, por último, para concluir, vamos a meditar un poquito en el propósito de este mandamiento. ¿Cuál es el propósito que tiene este mandamiento? Es un propósito, vamos a ver ahí en el versículo donde dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es el propósito que tiene el mandamiento del Señor, para que no entremos en tentación. Es un propósito primeramente que proviene del amor de Dios. O sea, es un propósito bueno, un propósito que proviene de su amor, que Él nos da porque Dios quiere que estemos a su lado. Él es nuestro Padre Celestial. Él quiere que estemos con Él. El Señor Jesucristo les dio este mandamiento a ellos porque sabía que estando en la presencia de su Padre Celestial, ellos podían ser fortalecidos en el Señor. Es la manera en la que Dios hace las cosas, ¿verdad? El propósito que proviene, es un propósito que proviene del amor de Dios, porque Dios no quiere que seamos destruidos. La tentación puede destruir nuestra vida. La tentación no es pecado. Cuando llega tentación a nuestra vida, eso no es pecado, es tentación. Si nosotros caemos en esa tentación, entonces ya estamos pecando contra Dios. Hay pensamientos que de pronto vienen a nuestra mente. Bueno, no necesariamente son pecado. Pudieran ser una tentación. Entonces, ahí, ¿cómo se vence eso? Pues estando atentos y en oración. El Señor te va a fortalecer para que venzas en la tentación. Pero si no estás atento para cuando lleguen esos pensamientos, o sea puesta delante de ti la tentación, y si no estás continuamente
rogándole al Señor que te libre de esas tentaciones, y nosotros queremos enfrentar todo en nuestra humana debilidad, creyendo que somos fuertes. Esa es la jactancia de la carne. La carne es engañosa, y la carne se jacta de grandes cosas. Entonces, nosotros debemos reconocer que somos débiles en la carne, porque el mismo Señor dice. Entonces debemos reconocer que somos débiles en la carne para que nosotros estemos atentos a, si llega la tentación, poder vencerla en el nombre del Señor y estar en oración para que el Señor nos fortalezca en todo tiempo. Entonces, este propósito es un propósito que muestra cómo funciona la vida espiritual, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí el funcionamiento de las cosas espirituales del Señor. Si nosotros ignoramos estas cosas y creemos que todo funciona como funciona aquí en el mundo, vamos a caer en tentación, vamos a ser vencidos por la tentación de Satanás y vamos a tropezar. Y si nosotros nos confiamos y no estamos velando, como dice aquí la palabra de Dios, y no estamos orando continuamente al Señor, pidiéndole que nos fortalezca, sabiendo que la tentación pudiera tumbarnos en cualquier momento, entonces nosotros no estamos entendiendo cómo es que funcionan las cosas de Dios. A veces nosotros no lo vamos a entender con nuestra mente. Dios ya estableció las cosas así. Puedes hacerte miles de preguntas acerca de cómo funciona esto, pero así lo tenemos bien sencillo. Solamente ora y vigila, está vigilante, velad, dice el Señor, y estar en oración. Es la manera en la que Dios te va a librar, porque de esa manera tú honras a Dios, porque vas a mostrar tu dependencia de Dios, porque vas a mostrar que Dios es el único que te puede librar y Dios se va a glorificar en ello. De otra manera, Satanás se burlaría de Dios si tú estás ignorando la voluntad de Dios, si tú estás mostrando una actitud arrogante en la carne, diciendo que no necesitas estar vigilante, no necesitas estar orando. De esa manera, Satanás se podría burlar de Dios y Dios no va a permitir eso. El nombre de Dios debe ser glorificado y por eso tú debes depender de Dios, para que el nombre de Dios, el nombre de Cristo sea glorificado en tu vida. Entonces, esa es la manera en la que funcionan las cosas en nuestra vida espiritual. Entonces, este propósito nos muestra dicho funcionamiento. Así es como Dios estableció las cosas y nos lo muestra de una forma tan sencilla. Solamente ora y vela. Orar y estar vigilante. Y también, por último, este propósito es un propósito que busca mantenernos firmes en nuestra comunión con Dios y en la obra de Dios, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de que nos mantengamos firmes en el Señor. Dice el apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, mantente vigilante, velá, no te duermas, actúa en la obra de Dios. No estés, como dice el apóstol Pablo, como los que duermen allá afuera. No estés como aquel que está en pecado y que está dormido y que no le importa si está ofendiendo a Dios o no. No estés como ellos, sino busca estar firme en el Señor. El Señor se va a encargar de mantenerte firme en su camino, pero necesitas estar vigilante y orando al Señor. Te va a mantener firme en tu comunión con Dios. Este propósito busca que te mantengas firme en tu comunión con Dios, ¿verdad? El propósito de este mandamiento. Este mandamiento busca que tú
estés en continua comunión con Dios, así como lo estuvo el Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. La manera en la que tú vas a servir a Dios es en comunión con Dios. Y también vas a mantenerte firme en la obra de Dios, como dice 1 Corintios 15:58, ¿verdad? Estar firmes y constantes en la obra del Señor, creciendo siempre en la obra del Señor, porque lo que nosotros hacemos para el Señor, nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Mantenernos firmes y constantes en la obra del Señor. Entonces, es lo que busca el Señor, es el propósito de este mandamiento para el día de hoy. Porque, como ya comentamos en un principio, este mandamiento se dio en un momento crítico. Tal vez este mandamiento tú lo estés, el de velar y orar, tú lo estés recibiendo en un momento crítico en tu vida. Pero también este mandamiento te va a ayudar para toda la vida. Así es que recíbelo y sométete a él, porque el Señor quiere que obtengas esa fuente de bendición. La obediencia a este mandamiento es una gran bendición para tu vida. Esa es la palabra que el Señor Jesucristo nos trae para el día de hoy. Velad y orad para que no entréis en tentación. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor, te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a depender de ti, porque somos débiles en la carne, Señor. Porque somos débiles, Señor, por la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Pero sabemos, Señor, que si nosotros dependemos totalmente de ti, de tu presencia, si dependemos completamente de tu Santo Espíritu, Señor, sabemos que vamos a salir triunfantes día con día. Ayúdanos, Señor, a obedecer este mandamiento. Orar día con día como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Velar, estar atentos, Señor, a no caer en la trampa, a no caer en la tentación del enemigo que nos está esperando y que está como león rugiente buscando a quien devorar para destruirnos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, fortalécenos en la comunión contigo, fortalece nuestra fe. Te necesitamos, bendito Dios. Fortalece la fe de esta iglesia, bendito Dios, pan de vida. Gracias, Señor, por tu bondad y misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.